lista de ingredientes. Y luego vienen los alimentos, ahora sí, ultraprocesados, que en su nivel 4 nos dan esta característica de que pueden o no tener azúcar, grasa o sal, que es el nivel 3, y además tienen los aditivos alimentarios. Y ¿cómo los identificamos? Pues en general nosotros cuando cocinamos en nuestra casa, pues no tenemos nuestros frasquitos de glutamato monosódico, ácido fosfórico, o incluso ácido ascórbico, pues no los tenemos así como vienen en polvo o en líquidos o en aceites. Y pues este tipo de alimentos ultraprocesados están generalmente listos para consumir, tienen una gran lista de ingredientes en su mayoría y también generalmente son altos en azúcar, grasa, sal. Entonces son densamente energéticos en su mayoría y también tienen una particularidad, casi todos o en su mayoría tienen una versión no procesada. O sea, cualquier alimento ultraprocesado, por ejemplo la leche materna, pues su ultraprocesado pues sería la fórmula, ¿no? Y entonces para cada una de estas preparaciones que yo podría hacer en casa, pues sí existe una versión saludable y una que podríamos decir en términos generales no saludable o ultraprocesada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el problema de los ultraprocesados en materia de salud pública? Pues que cada vez ocupan mayor cantidad en las calorías que consumimos. Empezábamos con un 5, 10% y ahora ya en los últimos años tenemos hasta el 35% de nuestras calorías derivadas de estos productos. Y especialmente el grupo poblacional que más consume ultraprocesados son los niños en edad escolar. Y pues en lugar de tener, no sé, un licuado, por ejemplo, hecho en casa, pues tienen una leche saborizada que tiene gran cantidad de colorantes, por ejemplo, carragenina, o tienen diferentes conservadores que la hacen ultraprocesada y que pues tiene diferentes funciones en su organismo, a diferencia de lo que hubiera consumido el niño con una fruta natural, fresca, y con una leche pues deslactosada o descremada que hubiera consumido en su casa, ¿no? Entonces una preparación de 3 o 4 ingredientes se convierte en un ultraprocesado de más de 23 ingredientes, y este tipo de cambios en la dieta han ido muy relacionados con el incremento en la obesidad, incluso en la obesidad infantil. Los niños empiezan con bajas prevalencias de obesidad cuando entran a la escuela, y cuando llegan a sexto ya casi la mitad de ellos tienen exceso de adiposidad. Entonces, pues el proceso de generar estos alimentos muchas veces se basa en decir que son inocuos en términos de toxicidad. Generalmente lo consumes y si no te intoxicaste, pues se considera que es un aditivo que pues sí se ha probado también en diferentes poblaciones, personas, puede catalogarse que es inocuo. Sin embargo, lo que se ha visto con este tipo de productos es que siempre vienen en combinación. Es muy difícil aislar un aditivo de otro en un consumo a largo plazo, porque como vienen mezclados y como no existen o no hay estudios a muchos años en el cual tengamos una cohorte de niños donde les exponemos a un grupo al colorante rojo 3 y tenemos otro grupo de niños que le pedimos carragenina y otro grupo de niños a los que les dimos, y además hay más de 3.000 que son muy frecuentes en nuestra alimentación. Entonces no tenemos estos ensayos clínicos aleatorizados en el cual solamente al niño lo expusimos por ese periodo con una dosis permitida, inocua en términos de toxicidad, y vemos si le dio cáncer o no le dio cáncer al niño. Pues claro que no tenemos ese tipo de estudios y anticipamos que no van a existir, pues porque los comités de ética y los papás jamás expondríamos a los niños a algo que ha estado asociado previamente con un efecto adverso a la salud. Entonces, lo que sí hay es estudios en los cuales se siguieron poblaciones y se identificaron efectos adversos del consumo de los ultraprocesados, que es esta mezcla de azúcar, grasa y sal, con además estos aditivos alimentarios. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Pues vemos en el caso de España 159 kilos per cápita de ventas anuales. Cada porción de ultraprocesados aumenta el riesgo de muerte un 18%, y altos consumidores tienen 44% más riesgo de morir. Son estudios del 2019. Luego en Francia, con 125 kilogramos per cápita,
cada aumento del 10% de la energía proveniente de ultraprocesados aumenta 14% el riesgo de morir. Un incremento del 10% de los ultraprocesados se asocia con 12% más riesgo de cáncer. En Estados Unidos, que es el país con más consumo de ultraprocesados en el mundo, con 50% de sus calorías provenientes de estos productos, pues consumirlos 4 veces al día se asocia con 31% más riesgo de muerte. 4 porciones o más aumenta el riesgo de muerte cardiovascular 52%, de enfermedad cardíaca 72%. Cada porción de 350 mililitros de bebidas azucaradas o incluso de jugo 100% natural, que muchas veces también es un marcador de ultraprocesamiento si lo utilizamos como ingrediente, pues también se asocia con la enfermedad cardíaca del 11% y 24% respectivamente. Y entonces en el caso de México, que tenemos 214 kilos per cápita de ventas anuales, pues el consumo de bebidas azucaradas sí está relacionada con una muerte atribuible de aproximadamente 40,000 casos, y 57% de estas son principalmente por diabetes. Entonces, estudios separados de corte en los cuales siguen a las personas, se ha visto la misma asociación en estudios de todo el mundo. Y finalmente, pues bueno, no solamente es que sea un impacto a la salud, sino que también lo que observamos es que este tipo de productos reemplazan los alimentos. Por ejemplo, un alimento que me iba a dar vitaminas, minerales, fibra, pues vamos a consumir un ultraprocesado que, aunque pareciera que tiene la misma función en la dieta, no siempre va a tener esas vitaminas, esos minerales, esa hidratación o la fibra. Y además lo que sí me va a aportar es que va a tener mucha grasa, mucha azúcar, mucha sal. Y estos se reconocen principalmente, pues han visto los sellos. Aunque no tengamos un sello en el país que diga este contiene ultraprocesado, pues aproximadamente el 98% de los productos ultraprocesados tienen sellos de advertencia. Entonces, entre más cantidad de sellos, también hemos visto que tienen mayor cantidad de ingredientes que son aditivos alimentarios. Y entonces, pues, en general en la salud pública, este tipo de productos con gran cantidad de ingredientes no se consideran ni como alimentos seguros, nutritivos, que deban formar parte de una dieta cotidiana, porque pues no cumplen con estos criterios de seguridad. Y el impacto también en el planeta es significativo. No solamente tenemos el impacto a la salud, sino que para cada producto ultraprocesado pues existe un empaque, existe un transporte, pues porque tienen esta característica de permanecer en el almacén mucho tiempo, y entonces el que permanezcan en el almacén permite que viajen de grandes distancias. Tenemos aquí productos del otro lado del mundo y que todavía tienen una vida de almacén bastante larga, y pues bueno, contribuyen mucho con el gasto de la huella hídrica y también con la generación de plásticos de un solo uso, que la generación de plásticos y el consumo de alimentos en plástico no nada más es inocuo, sino que también está asociado con alteraciones endócrinas. Y pues bueno, hay que diferenciar también de ultraprocesados a ultraprocesados. Reconocemos también que dentro de los alimentos, cuando tenemos una función tecnológica que te permite que ese aditivo mejore su calidad nutrimental o mejore su estado de conservación, pues puede ser un aditivo alimentario favorable para el consumidor. Mientras que existen otros tipos de aditivos en los cuales su única función es de mercadotecnia, que se vea mejor, que huela mejor, que sepa mejor, pero no necesariamente va a tener una función nutricional que beneficie al consumidor, y al cambio sí puede tener efectos adversos que dañan a su salud. Entonces, si ponemos colorantes, por ejemplo, que ahora es el último acuerdo de aditivos que se ha actualizado en el país y del cual orgullosamente forman parte de su mesa de trabajo, estos colorantes pues tienen un límite máximo para consumir. Sin embargo, pues hay que considerar que los colorantes artificiales, por ejemplo, pues también se encuentran mezclados en diferentes productos, y un niño que es más vulnerable a estos niveles, pues al tener una combinación de estos productos con el mismo colorante puede tener ya efectos graves a la salud, que pueden ser desde hiperactividad, algunas alergias. Y entonces este tipo de aditivos
que se llaman cosméticos, que como les decía, tienen función más bien de mercadotecnia y no como para favorecer el consumo, el estado de nutrición del consumidor, pues son los que en mayoría deberían ser más regulados. Y existe una nueva clasificación que ha sido propuesta por Mariana Gundes, en la cual se clasifican los ultraprocesados de acuerdo a los diferentes niveles de aditivos que tiene. Entonces tenemos un escenario 1 en el cual solamente se utilizan los marcadores de ultraprocesamiento más laxos, y tenemos el escenario 5 donde cualquier tipo de aditivo ya es considerado el producto ultraprocesado. Entonces tenemos una prevalencia que va desde 47 hasta 71%. Y bueno, México, hablando de los colorantes, pues sabemos que recientemente prohibió el colorante rojo 3, así como se ha hecho en otros países como Estados Unidos. Y pues bueno, aprovecho la ocasión para invitarlos a presenciar y registrarse al lanzamiento de la serie Lancet sobre ultraprocesados, que consta de 3 artículos. Uno que describe toda la evidencia científica, efectos a la salud, consumo, tendencias de los ultraprocesados en el mundo. Y el segundo artículo habla sobre las políticas que deben seguirse para la regulación, control de los ultraprocesados a nivel mundial, y puede ser mercadotecnia, etiquetados, etc. Y en el caso del último artículo es especialmente sobre los entornos alimentarios, el sistema alimentario, en el cual pues podemos nosotros observar toda la interferencia de la industria para regular estos productos. Entonces no se lo pueden perder, estará en transmisión en vivo. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo Contreras. Interesante y muy a tiempo. Te agradezco mucho que respetaste muy bien el tiempo, el ratito, ese minutito que dejaste. Te lo regreso de alguna manera, te lo prometo. Y ahora damos espacio, ya la presentaron Alejandra Cantoral, pero por acá les recuerdo, académica de la Universidad Iberoamericana, investigadora nacional nivel 3, especialista en epidemiología nutricional y exposiciones ambientales a lo largo del curso de vida. Por favor, adelante. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos a esta mesa tan importante con colegas nutriólogas tan destacadas en esta área de producción de alimentos, ¿no? Salud pública. Yo también vengo desde el área de salud pública aquí en el Departamento de Salud de nuestra Universidad Iberoamericana, y también declaro no tener conflicto de interés alguno en presentar este tema. Toda la información de la que voy a hablar, en la cual soy coautora, se ha realizado a través de estudios de corte, ¿no?, financiados por los National Institute of Health de los Estados Unidos y por instituciones como el CONACYT. Entonces, me encanta estar después de mi colega Alejandra Contreras, que hemos sido compañeras en salud pública, porque llevamos mucho tiempo en este tema, ¿no?, del procesamiento. Entonces, del área de la nutrición, nosotros siempre estamos preocupados por esta parte de dar mensajes claros a la población, dar mensajes claros al consumidor, y particularmente en el área que yo me desarrollo, que es la epidemiología ambiental. Mi interés particular es trabajar sobre la salud materno-infantil, como lo van a ver en mis presentaciones. Y bueno, solo quiero comentar que al menos hay 8 clasificaciones de alimentos que refieren el procesamiento, ¿no? Nova no es la única, por supuesto, es la que usamos en salud pública porque es la reconocida por la FAO, ¿sí? Y es la que utiliza la FAO y es la que hemos trabajado para dar mensajes de salud pública. Pero hay al menos 8 clasificaciones de alimentos en base a procesamientos. Digo, aquí solo puse algunas, ¿no?, para dar un poco de contexto, que ya mi colega explicó muy bien la parte de los nombres. Ahora, también hay otra cosa importante que reconocemos desde el área de la nutrición y de la salud pública y de la seguridad alimentaria, que esto es muy, muy importante. Reconocemos que hay procesos industriales para el procesamiento de alimentos que por supuesto tienen beneficios al consumidor, y aquí, creo que no sirve el puntero, pero bueno, aquí los podemos ver en estas 2 tablas que les voy a presentar. Como sería, por supuesto, el ejemplo clásico que ponemos es la pasteurización. ¿Por qué? Porque garantiza la inocuidad y disminuye la carga de microorganismos. Pero bueno, ustedes pueden ver otros procesos también benéficos para el consumidor, como deshidratación, congelación, esterilización,
extrusión, cocción al vapor, secado por aspersión, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de procesamientos, como lo pueden ver aquí en la parte de beneficios principales, lo que hace es a lo mejor conservar las vitaminas, disminuir la carga microbiana, etcétera, etcétera. Entonces, desde la salud pública y de la nutrición, sí estamos a favor de este tipo de procesamientos en los alimentos. Ahora, quise empezar, como les digo, yo me dedico a la parte de salud materno-infantil. Para mí es muy importante la alimentación de los niños pequeños y los escolares, porque como ya comentó la doctora Contreras, pues en México desafortunadamente entre el 30 y el 40% de las calorías que consume un niño al día vienen de alimentos ultraprocesados. Entonces aquí creo que esta imagen que me encanta de Climarco es muy clara de cómo podemos hacer o qué puede contener un lunch, ¿no? En la escuela con los diferentes grados de procesamiento. Tenemos, por ejemplo, vemos en el grupo 1, por supuesto esto está basado en la dieta americana y anglosajona, entonces a lo mejor no es el lunch representativo de México, pero sí representa muy bien esta distinción entre los 4 NOVA, donde quizás el lunch con NOVA 1 pues sería ahí como lo vemos, la manzana, las zanahorias, a lo mejor un trozo de arroz con pollo, ¿no? Con salmón, y la leche, pero la leche sin adición de azúcar, sin adición de chocolate, etc. Bueno, obviamente ya mi colega habló sobre el grupo 2, que son estos ingredientes culinarios como aceite y azúcar que nosotros utilizamos en la cocina. En el grupo 3 un lunch se vería como está ahí. Como vemos comúnmente en la dieta anglosajona, utilizan por ejemplo frutas enlatadas, verduras enlatadas, porque no siempre tienen esta disponibilidad de frutas y verduras frescas, y al final pues se representa muy bien un lunch de lo que sería con solo ultraprocesados, con papas fritas, hot dog y leche, pero con chocolate. Entonces, ahora les voy a hablar un poco, reforzando lo que ya dijo la doctora Contreras, sobre la evidencia que ya se tienen muchísimos estudios. En la epidemiología lo que hacemos es tomamos diferentes tipos de diseños de investigación y lo que tratamos es de buscar asociaciones, por supuesto, llegar hasta la causalidad. La causalidad solo se da en estudios de cohorte, ¿no? Donde primero está la exposición y luego la enfermedad, o en ensayos clínicos. Como ya lo comentó ella también, hay ensayos clínicos que no se pueden realizar. Yo no le puedo dar a un niño colorante amarillo X o rojo X, ¿no? En dosis altas, porque no es ético. Entonces nos basamos mucho en los estudios observacionales. Sin embargo, hay muchos estudios observacionales como las cortes en donde podemos identificar esta causalidad. Bueno, voy a empezar con este estudio que es más bien de corte transversal, en donde vemos cómo la disponibilidad de alimentos en los hogares a ultraprocesados pues tiene una correlación directa y perfecta y positiva en estos 19 países europeos con la obesidad. Luego vemos en estudios de corte, como ya les comenté, donde primero está la exposición, se sigue a la población y luego se ve la enfermedad, en donde vemos aquí en este metaanálisis que incluye varios estudios, que todos estos estudios, si bien pueden tener un intervalo de confianza amplio, que ¿qué significa? Hay variabilidad en la respuesta. El pool, ¿no? El average, el promedio de todos estos estudios muestran un 37% de incremento en la probabilidad de desarrollar diabetes por el consumo de ultraprocesados. Si nos vamos a obesidad, lo mismo. En estudios de corte podemos ver que aunque ahí por ahí tenemos dos que cruzan el valor nulo, es decir, el que nos habla de no asociación, la mayoría se va hacia la derecha, que es mayor riesgo, y aquí también vemos que una elevación del 32% de presentar obesidad por consumo de ultraprocesados. Ahora, esta clasificación que hace Melissa, que lo acaban de publicar, no tiene mucho tiempo, sobre, todo lo que sea asociado a ultraprocesados, en diferentes grados de recomendaciones de la credibilidad de los estudios. Como les comenté, los estudios epidemiológicos tenemos desde ecológicos, cortes transversales hasta los ensayos clínicos. Entonces aquí vemos resaltado que hay ciertos estudios en donde ya tenemos una credibilidad alta o convincente con un grado moderado. Entonces vemos en la parte de salud mental que es muy importante esta parte de la credibilidad, ya las asociaciones que se encuentran, y en las reacciones también tipo alergia. Ahora, si vemos los efectos, por ejemplo, específicamente de los aditivos, más allá de
el etiquetado, el exceso de azúcar, el exceso de calorías, el exceso de grasas trans, ¿sí? El exceso de grasas saturadas. Más allá de eso, vamos a ver que dentro de los aditivos, que pueden ser muchos, colorantes, emulsificantes, etcétera, etcétera, entonces tenemos que el consumo de estos aditivos a través de los ultraprocesados, que comúnmente, como ya comentó la doctora Contreras, los aditivos no es algo que yo tenga en mi casa y que le ponga el colorante a mí. Bueno, ahora sí con las nuevas pastelerías, ¿verdad? Y todos los concursos de chef y de pastelería se usan muchos colorantes. Pero bueno, quizá no todos en la casa tenemos este tipo de aditivos, ¿no? Nitritos, nitratos, etc. Entonces lo que vemos aquí es esta revisión maravillosa que hace Kremer, donde vemos, por ejemplo, que los sulfitos se asocian a problemas respiratorios, los nitratos, nitritos, pues ya esto ya está documentado desde hace más de 20, 30 años en el desarrollo de cáncer, y eso se evidenció muy bien en países asiáticos, y así podemos ir viendo cada uno a detalle. No lo voy a hacer por el tiempo corto que nos han dado, pero bueno, sí me quiero enfocar a la parte de los niños, porque les voy a presentar más evidencia en niño de estos colorantes artificiales o tintes artificiales, ¿no? Tints, que a lo mejor en México no usamos el color tinte para los alimentos, pero bueno, con déficit de atención, y recientemente hay estudios que estamos comenzando a hacer sobre autismo. Entonces aquí también en este estudio que nos presenta Tristan, vemos muy bonito ejemplificado cómo los ultraprocesados tienen químicos, tienen aditivos, y lo que nos van a afectar, que está allá arriba, básicamente son dos vías principales. La cuestión de la calidad de los alimentos, es decir, que a lo mejor no todos los procesados, y por supuesto en nuestro país hemos hecho estudios donde el alto consumo de ultraprocesados disminuye el consumo de micronutrientes esenciales, como sería hierro, zinc, vitamina C, y afecta muy importantemente la microbiota. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros tenemos en el intestino bacterias positivas, bacterias negativas, pero si algo está expuesto al medio ambiente es el tracto gastrointestinal. Mucha gente pensaría que es la piel, pero a lo mucho tenemos 2 metros cuadrados, ¿no?, de superficie de piel. Sin embargo, en el intestino, en todo el tracto gastrointestinal, tenemos casi 2 canchas de tenis, ¿no?, a las que están expuestas las bacterias y las células del intestino a diferentes, por supuesto, nutrimentos que consumimos, por supuesto, fibra, ¿no?, compuestos bioactivos naturales de los alimentos, pero también a todos estos aditivos que consumimos a través de los ultraprocesantes y colorantes, que realmente, pues si ustedes piensan, el colorante no tiene una función biológica en el organismo, ¿no?, per se. Voy a hablar un poco más de esto. Entonces, bueno, y nuevamente en estudios observacionales, aquí vemos la relación de ultraprocesados con la respuesta inflamatoria. Y si bien algo se ha estudiado, sí, en modelos en animales, porque nuevamente tampoco sería muy ético hacerlo en niños, por supuesto, tampoco en adultos. Entonces, mucho de lo que traemos es porque ya lo hemos visto en modelos en animales. Entonces, en este sentido, la respuesta inflamatoria, ¿qué es? La respuesta inflamatoria es algo normal que nosotros tenemos de nuestro sistema inmune, ¿no? Responde ante una lesión, ¿no? Me pego y entonces mi respuesta inflamatoria va a actuar y, bueno, me sale un chipotito, ¿no? Se mueren algunas células, voy a un moretón, etcétera, etcétera. A lo mejor estoy expuesto a un virus o una bacteria, entonces mi respuesta inflamatoria se activa. Sin embargo, aquí estamos hablando, esas respuestas inflamatorias son agudas, ¿no? Y entonces se generan muchas sustancias, entre ellas la proteína C reactiva a altas cantidades. Pero lo que estamos viendo aquí en los estudios animales es que hay una respuesta inflamatoria crónica de baja intensidad. O sea, todos los días tengo un poquito de inflamación, un poquito de inflamación, un poquito de inflamación, ¿sí? Y entonces vemos que justamente el consumo de ultraprocesados se asocia muy bien con esta respuesta inflamatoria de bajo grado, como sería en el caso de un marcador muy importante que nosotros usamos desde salud, que es la proteína C reactiva, ¿no?, de alta sensibilidad. Entonces, nuevamente, estos modelos animales, pero en los modelos animales ya estamos viendo todo este efecto de los aditivos en los alimentos, insisto, son colorantes, emulsificantes, etcétera, etcétera,
donde afectan en los modelos animales desde el conteo de esperma, se afecta el DNA en diferentes células del organismo, como sería el hígado, ¿no? Como serían las células del cerebro. E insisto, vuelvo nuevamente a la parte de la microbiota. ¿Por qué? Porque el tracto gastrointestinal es el primero que empieza desde la boca, por supuesto, y que no voy a hablar de caries porque aquí me llevaría 3 horas solamente hablando del efecto de los aditivos en la salud bucal, pero vamos a concentrarnos en la microbiota y en este balance de las bacterias positivas y negativas. Entonces, en este sentido, vemos que colorantes y otro tipo de aditivos emulsificantes, ¿no? Ahí lo ven en la segunda columna, versus la flora normal, como por ejemplo el rojo 40, el amarillo 5, van alterando esta microbiota. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final nosotros tenemos las células intestinales, vamos a llamar como si estuviéramos en una construcción, ¿no? Madera contra madera vamos pegando, ¿no? Para hacer una pared o para hacer el piso. Y en medio ponemos algo que sería, en el caso de, si usáramos el ladrillo, sería el cemento para pegar los ladrillos. En el caso del intestino, lo que hacemos es que producimos mucina, que es la que va pegando célula con célula, y entonces se ha visto ya que hay ultraprocesados que afectan negativamente la producción de bacterias que producen mucina, y entonces ahora vemos ampliamente en nuestros pacientes del consultorio esta cuestión de la permeabilidad intestinal, y tengo problemas de permeabilidad intestinal, ¿no? Mucho es secundario a este tipo de consumo. Entonces, sin hablar, ya lo comentó la doctora Contreras sobre la FDA y las recomendaciones que está dando, ¿no? A partir de hace un par de meses sobre ir cambiando paulatinamente y comprometiendo a las industrias a cambiar estos colorantes por colorantes naturales, ¿no? Para la producción de los alimentos. Entonces, bueno, aquí, bueno, la FDA, que es la Food and Drug Administration, pues ha estado haciendo una serie de flyers y de documentos en donde va pidiendo a la industria, bueno, obviamente sabemos que hay algunos prohibidos, por supuesto que hay muchos que no, que están en el códex, pero es un poco ir cambiando en los procesos de industrialización por colorantes más naturales, a lo mejor derivados de betabel y otro tipo de cosas. Me quiero sentar aquí porque si un tema que he estudiado en los últimos 3 años es la parte de autismo. Entonces, desafortunadamente, muchas industrias utilizan colorantes derivados del petróleo. Los colorantes derivados del petróleo, entre otras cosas, contienen metales pesados, ¿no? Que es el tema principal de mi investigación, los metales pesados. Y entonces, magníficamente, la doctora Dufault ha hecho esta esquematización de por qué este consumo de ultraprocesados, de colorantes específicamente, ella ha trabajado mucho en el área de colorantes, afectan a nuestras infancias, ¿no? Y recientemente se han hecho muchas asociaciones con el trastorno del espectro autista y con el déficit de atención. Insisto, nuevamente, ¿qué pasa? Hay una inflamación crónica de bajo grado. También esta inflamación no solo se da en el intestino, se da en el cerebro, y entonces vemos, por ejemplo, en los estudios que nosotros tenemos aquí, tenemos un estudio muy grande en la Ciudad de México, donde la Ibero colabora con varios institutos que tratan a familias que tienen niños con autismo, en donde nos marcan repetidamente, algo pasa cuando le doy el jarabe para la tos que tiene rojo, algo pasa con las paletas rojas, ¿no? El colorante rojo particularmente nos ha llamado la atención en esto. Y bueno, también otro de mis colegas, Jorge Vargas, de Salud Pública, pues hizo esta infografía junto con el Poder del Consumidor, que realmente es una asociación civil muy comprometida en este aspecto de proteger a los consumidores, en donde hicieron un estudio, es meramente descriptivo, sí, así es descriptivo, pero analiza la presencia y regulación de los colorantes, y vemos que con respecto a otros países, pues hay colorantes que otros países ya no usan, que nosotros seguimos usando. Si bien están en el códex, yo sé que las grandes empresas y las grandes industrias respetan muchísimo el códex, pero ya en otros países ya los están quitando justo porque han empezado a ver problemas como los marco ahí en la parte de reacciones.
podemos ir cerrando ya, por Sí, favor. Vamos tipo ya. alergia. Muy Ay, pasado. es que no vi el... No, no, no. Y bueno, en fin, lo único que les quería comentar es esto último. Hicimos una revisión sistemática más allá de los aditivos. Tenemos un gran problema de contaminación por metales pesados que afectan el neurodesarrollo de los niños en baby foods, que serían fórmulas y alimentos para bebés. Y en esta revisión, si quieren, tómenle foto al QR, ya lo ven con detalle. Encontramos una gran proporción de alimentos a nivel mundial con exceso de plomo, cadmio, arsénico, mercurio, que no tienen ninguna función en el organismo y que lejos de eso dañan el neurodesarrollo. Y bueno, ya me pasé poquito, pero bueno, también otra parte importante son los empaques de los alimentos ultraprocesados que tienen talatos y bisfenol A, que afectan y desregulan la función endocrina. También les dejo ahí la revisión que hicimos y que publicamos en Obesity Reviews. Perdón. Gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Ya el tiempo que Alejandra había dejado disponible, ya otra Alejandra también lo consumió, ¿verdad? Bueno, seguimos ahora con Adriana Quintero. Les recuerdo, consultora con 30 años de experiencia en inocuidad, aditivos, etiquetado y reformulación en la industria, así como colaboradora en proyectos con la OMS para entornos alimentarios más saludables. Recibamos también con un fuerte aplauso y sigamos escuchando sus presentaciones. Pues muchísimas gracias primero a los organizadores por la oportunidad de platicar sobre este tema. Dicen muchas veces que la comunicación es una de las causas más frecuentes en todas las problemáticas y creo que por ahí va en este término que está siendo el foco de nuestra mesa. ¿Quiénes estamos usando como referentes? ¿Qué definiciones estamos utilizando? Por mi trayectoria, por mi desempeño, yo les voy a dar una visión diferente. Declaro también, yo no recibo honorarios por esta conferencia, es la primera vez que hablo sobre el tema, aunque por pues, la misma trayectoria he estudiado mucho y he publicado algunos artículos al respecto. ¿Me pueden? Aquí está. ¿Dónde está? Ok. Yo quiero empezar comentándoles acerca del procesamiento de alimentos, algo ya habló Alejandra, y cómo el procesamiento de alimentos se ha desarrollado y evolucionado en paralelo con el ser humano. Si bien al principio fueron cuestiones meramente de sorpresa, de accidente, en donde el hombre pudo aplicar el fuego y se dio cuenta que sus alimentos se hacían más fáciles de consumir y todo esto fue empírico, pues más adelante le agrega sal, los seca, ve que le duran más, que los puede utilizar para las épocas en las que hay escasez y así va generando conocimiento, va generando experiencia, todo durante muchísimos siglos de forma empírica, pero también va agregando otros ingredientes y va buscando el sabor, va buscando que sus sentidos se crezcan con los alimentos que está combinando y que está buscando y haciendo parte de lo que más adelante a través de los siglos es pilar de la gastronomía en la mayoría de las culturas. Sin embargo, pues toda esta parte empírica a finales del siglo XIX, ya con el método científico, crea lo que hoy es la ciencia de alimentos. Más de 100 años de experiencia, de conocimiento, que sostienen ahora todo lo que es la industria alimentaria y todos los procesos que lleva a cabo la industria alimentaria. ¿Qué buscamos a través del proceso de los alimentos? Número uno, tener alimentos inocuos. Eso es lo fundamental. El que no haya enfermedades a través del consumo de alimentos, que sean accesibles, que tengan una diversidad, no nada más en la parte nutrimental, sino también, no sé si me pudieran pasar un poquito de agua. Claro, sí. No nada más en la parte nutrimental, sino también que sea acorde a tus gustos, acorde a tu economía, que tenga una mayor vida de la gente. Gracias, que tenga mayor vida de anaquel, que se disminuya el desperdicio, que eso es muy importante porque con eso contribuimos a la sostenibilidad. Ahora, a nosotros nos compartieron unas preguntas, yo muy obediente las fui respondiendo una a una y eso es lo que les voy a compartir. Lo primero que nos decían que tratáramos de abordar era si el nivel de procesamiento influye en la calidad nutricional de los alimentos.
Nivel de procesamiento es algo que es muy ambiguo. Nosotros utilizamos en la ciencia de alimentos y en toda la parte industrial como referente máximo al códex. El códex no tiene una definición que diga esto está medianamente procesado, altamente procesado. No se utiliza ese término. Por tanto, para nosotros hay procesos, hay una gran diversidad de procesos que se combinan, que se pueden utilizar para lograr el beneficio que estamos utilizando. Y por esta gran diversidad y por cómo se combinan en la actualidad, pues no es conveniente que generalicemos. Por otra parte, el resultado nutrimental no es el que determina cómo va a quedar el resultado ya en el producto final. Puede influir en el porcentaje de humedad, también puede influir, como mencionaban aquí nuestras colegas, en si aumenta o disminuye. Si aumenta porque estemos adicionando o si disminuye porque tengamos un proceso térmico que nos afecte ciertas vitaminas, ¿no? Pero no es la parte predominante lo que nos va a definir. Y esto que les voy a comentar enseguida es, creo que es relevante por cómo ha sido la temática que venimos comentando. El proceso se puede llevar en muy diferentes escenarios. O sea, es igualmente procesado un alimento en mi casa, en la vía pública, en un restaurante, de forma artesanal o también de forma industrial. Cada uno de estos escenarios tiene diferente alcance, pero quizá aquí la parte es que estamos utilizando ciertos referentes diferentes, ¿no? Por ejemplo, en mi casa o en un producto artesanal puedo tener también un alimento que tenga una densidad calórica muy alta y también puedo tener nutrimentos críticos que tengan un contenido elevado. Igual lo puedo tener en la industria, o sea, esto no excluye, no es una característica que solamente vaya con los productos que están industrializados. Se ha hablado anteriormente con mis colegas sobre el uso de aditivos. También en casa utilizamos aditivos, también en casa yo agrego vinagre, también en casa agrego bicarbonato, como decían, también estamos utilizando ciertos colorantes. Y aquí quizá la parte que no la tenía yo contemplada, pero que quiero aclarar, es que lo que utiliza la industria como aditivos utiliza una definición dada por Codex en donde los aditivos tienen una funcionalidad y no están incluidos ni los contaminantes ni aquellos ingredientes que se utilicen para mejorar la calidad nutritiva del producto. Entonces ahí tenemos una diferencia, no tenemos tampoco desde la ciencia de alimentos algo que diga que hay alimentos cosméticos, desconocemos esa definición. Y bueno, lo que sí es cierto es que en cualquiera de los escenarios podemos tener productos que tengan altos o bajos contenidos de nutrimentos críticos. La pregunta que nos compartían y que nos pedían responder era desde nuestro punto de vista qué evidencia apoyaba o cuestionaba el uso de esta terminología de ultraprocesados. Desde la ciencia de alimentos yo les voy a compartir tres argumentos que son los más reiterados en diferentes fuentes de consulta, que bueno, han hecho un estudio profundo acerca de la evidencia que está respaldando todo este movimiento, toda esta definición, ¿no? Lo primero que se pregunta desde la ciencia de alimentos es ¿por qué si tenemos claramente definidos los nutrimentos y la composición de un alimento, por qué tenemos que hacer otra clasificación que nos correspondía el producto que estaba evaluando? Aquí algunas opiniones, frases extraídas de posicionamientos de algunas organizaciones con conocimiento tanto dentro de la ciencia de alimentos como de la nutrición. Más adelante les comparto toda la bibliografía. El segundo cuestionamiento va sobre, efectivamente, hay asociaciones, pero no hay causalidad. Efectivamente, para el tema de los aditivos no se utilizan estudios que puedan llevarse a cabo en niños o así hay algunos estudios llevados a cabo en alimentos, la mayoría son hacia modelos animales. Pero el tema aquí es que lo que se hace, haciendo las revisiones, encontramos asociaciones sobre una gran diversidad de problemáticas de salud, pero no hay una causalidad. Y aunque hay diferentes propuestas, pues no hay nada contundente y no hay una asociación directa hacia
pues lo que para la ciencia de alimentos parecería lo obvio, ¿no? Es la composición de los alimentos, no es el proceso, sino la composición del alimento que estás dándole a la población. Para ir un poquito más a fondo en esto, les comparto, esto es un extracto de una revisión buscando revisiones sistemáticas y metaanálisis, y aquí está señalado en negrillas lo que los mismos autores dentro de sus conclusiones nos comparten, ¿no? Básicamente que han tenido limitaciones para categorizar los alimentos, que la mayoría de los estudios son observacionales, que no tienen en muchos casos consistencia en los resultados, que hay también asociación, no en todos los casos las asociaciones son positivas, y bueno, en negrillas ahí están muchos de los puntos que se destacan como limitaciones, y en la parte central pues asociación o causalidad, en todos los casos es, como hemos dicho, asociación, y son los estudios observacionales. El tercer punto que le preocupa a la ciencia de los alimentos es lo que comunica el término. El término puede ser muy impreciso y llevar interpretaciones que no son las adecuadas, interpretaciones equivocadas, y que también sean estigmatizantes para la generalidad de los productos, dado que al no ser una clasificación que tenga criterios perfectamente establecidos, pues un producto que tenga un perfil nutrimental muy adecuado, muy conveniente, que pudiéramos incluir en la dieta con frecuencia, pues puede estar clasificado dentro de este cuarto grupo y tener una percepción negativa tanto para el consumidor como para la comunicación que hagamos hacia él. Me voy un poquito más rápido. Entonces, ¿qué factores? Nos preguntaban, ¿qué factores deberían de considerarse al evaluar el impacto en la salud de los alimentos? Desde nuestro punto de vista, pues deberíamos centrarnos en la composición del alimento, independientemente de dónde fue procesado o cómo fue procesado. También es importante que se analice en forma integral todas las causas que están llevando a que un gran porcentaje de la población elija productos que tienen un alto contenido energético o de nutrimentos críticos, que pueden venir, como decíamos, de cualquiera de los escenarios que hemos dicho, artesanal, en mi casa, en la calle o también de la industria. Y además de esto, considerar determinantes sociales, económicos o culturales y aspectos como pueden ser la realidad de la vida que llevan sobre todo las personas de las grandes ciudades, en donde hay falta de tiempo, en muchos casos no hay educación nutricional, influye el precio, la conveniencia, la rapidez o la facilidad con que puedes comprar algo y llevártelo en la mano comiendo, y que pues bueno, eso para quienes utilizan por ejemplo el transporte público seguramente han visto cuál es la oferta de alimentos que hay saliendo de los medios de transporte, y que es tan fácil comprarlos, tan fácil llevártelos, y pues no tienen un perfil nutrimental que sea como para recomendarlos de consumo habitual, ¿no? Y bueno, habiendo identificado los aspectos de mayor impacto, pues lo importante sería fomentar el cambio de hábitos desde la educación. También nos preguntaban cómo podíamos llegar a un trabajo que diera mejores resultados en todo este tema, dándole valor a la ciencia y a la tecnología de alimentos. Yo aquí les comparto lo que desde mi perspectiva serían los 3 pactos fundamentales, y creo que el día de hoy estamos en uno de ellos: fomentar el diálogo, un diálogo respetuoso, intercambiar toda la evidencia que cada una de las partes tiene, pero de forma que podamos romper este escenario que está polarizado y que necesitamos romper para poder ir construyendo. Propiciar el trabajo de equipos que sean interdisciplinarios, en donde tengamos nutriólogos y también tengamos profesionales de la ciencia de los alimentos que puedan contribuir a soluciones que sean integrales. Y por supuesto, promover el desarrollo de productos que estén enfocados a la reducción de nutrimentos críticos, de igual manera en todos los escenarios en los cuales la gente está consumiendo estos excesos, para que los alimentos que sean resultantes puedan incluirse con frecuencia dentro de lo que sabemos que es una dieta recomendable.
Y solamente para terminar, tomé esta frase que es del presidente de una de las asociaciones más reconocidas dentro de la ciencia de alimentos, que me gusta porque va hacia las soluciones. El procesamiento de alimentos guiado por la ciencia no es parte del problema, pero sí puede ser una parte muy importante de la solución. Gracias. Y en la última, ahí están las referencias en cuanto a las asociaciones que han hecho su postura en relación al término o al uso del término de ultraprocesados. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana, muchas gracias. Y les recuerdo cómo vamos a seguir la dinámica. Más adelante, después de la presentación de Marcia, vamos a estar teniendo un espacio de diálogo y de ir compartiendo algunas ideas. Y les recuerdo, Marcia Terra, consultora internacional en comunicación científica y regulatoria, con más de 30 años de trayectoria articulando ciencia, industria y percepción del consumidor en Brasil y otras regiones. Muchísimas gracias. Les vamos a dar un fuerte aplauso. Me gustaría de agradecer por esta invitación. Me encanta este país. Estoy muy animada en conocer la Catedral de Guadalupe. Entonces vamos a hablar rápido. Mi declaración de conflicto de intereses, esa presentación es de mi exclusiva responsabilidad. Expresa exactamente lo que pienso sobre el asunto. Como ya he dicho, soy consultora de la industria de alimentos há muchos años, colaboro con IFIC, con ISA, soy miembro de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, de SBAN, una sociedad científica de Brasil, y una asociación de diabéticos. Y no he recibido ningún honorario por esta presentación, sino la mi viaje de Brasil. Pero yo viajo al mundo y ese es mi trabajo y yo gano por eso, ¿ok? Pero yo quiero decir que no es porque yo tengo ese es mi trabajo y yo gano por eso, yo voy a cambiar lo que pienso sobre este asunto. Un poquito más sobre la relación con posible conflicto de interés, porque siempre cuando hablamos sobre ultraprocesados se tiene una pelea, una cosa muy ruim, male, que hay dos campos, y no me gusta eso, ¿sabes? Porque nosotros todos somos profesionales y pensamos de formas diferentes, ok, ¿sí? Entonces, el desempeño de mi labor es un ámbito en que creo profundamente, he estudiado y que me apasiona como cualquier persona. El hecho de que tengamos diferentes perspectivas sobre la ciencia no invalida la legitimidad del trabajo de ninguna de las partes. Cuanto con más de 35 años como logadito de experiencia en la industria de alimentos y bebidas, de la cual me siento muy orgullosa. Solo pido lo mismo respecto que ofrezco a los otros, ¿ok? Vamos a evitar los juicios de carácter moral y personal. Porque cuando se habla de conflicto de interés, se habla de la moral y la ética de la persona, ¿ok? Bueno, vamos a ver. El procesamiento de alimentos es engraçado para mí. Broma quase que, porque me escuché aquí el comienzo que vamos a hablar sobre el concepto de alimentos ultraprocesados. Y yo pensé, wow, la persona que tiene este concepto va a ganar el Nobel, porque ninguno lo sabe la definición exacta, porque no hay. El procesamiento alimentario es una herramienta tecnológica. Y me gusta mucho estar en una universidad de ingeniería. Yo soy nutróloga aquí, ¿no? Nutricionista en Brasil, que garantiza la seguridad, la conservación y el valor nutricional. ¿Okay? Incluye desde técnicas básicas, cocción, pasteurización, hasta tecnologías avanzadas, como ya disseram. Permite preservar nutrientes, mejorar la digestibilidad y reducir riesgos microbiológicos. Yo soy de Brasil y he nacido la clasificación nueva con los ultraprocesados. Es muy confusa. Yo he intentado entender esta clasificación con los 4 niveles y es para mí y para muchas otras personas es muy difícil, porque hay varias interpretaciones. Yo he escuchado lo creador
es muy complicado porque ha cambiado desde 2009, cuando se nació, se cambió mucho. Entonces se habla y se piensa que es el proceso, pero no. Es una clasificación que habla sobre ingredientes, no procesos. Y este discurso del ultraprocesado es que no me gusta, porque se dicen que están haciendo el mundo que engorde. Son responsables de todas las enfermedades no transmisibles. Son responsables por muertes prematuras. Son de baja calidad y bajo costo. Son hiperpalatables y aditivos. Son el nuevo tabaco. No. Comida, alimento, no es droga. ¿Ok? No. Ni tabaco ni alcohol. No. Tabaco y alcohol no tienen una cantidad mínima de consumo. ¿Ok? Nosotros precisamos de azúcar, de óleo, de sal, ¿sí? De sodio. No es aditivo, alimento no es aditivo, entonces tenemos que esclarecer las cosas. Vamos hablando. La teoría nació de una investigación, sino que de un periodista estadounidense. Eso muchas pocas personas saben, pero esta idea no fue una idea que nació en Brasil. Este periodista de Michael Pollan le escribió un libro llamado Food Rules, Reglas da Comida. Y todas las ideas de la nova vienen de este pequeño libro. Los ingredientes que tienen nombres distintos, que no tengo más que 5 ingredientes, y preguntar, ¿por qué 5? ¿Por qué metade que 10? Solamente. No lo sé. Fabricado en lugares donde todo el mundo debe llevar gorros quirúrgicos. Eso se dice de las prácticas de fabricación. Estamos hablando de fábricas, ¿cierto? Ingredientes que un niño de tercer grado no se puede pronunciar. Cuando tomamos un medicamento, usamos un shampoo, se ha notado el nombre de los ingredientes, ninguno se sabe qué es. Porque para saber, tienen que conocer química, bioquímica, ¿ok? Y también hay aquella historia que son ingredientes que no tienen su cocina. Claro que no, porque en una industria, si hay ingredientes industriales, aditivos, porque se están fabricando muchos productos en gran cantidad, no la misma cantidad que se hace en casa. ¿Okay? Yo no necesito la seguridad que necesito en una fábrica, por supuesto, no voy a tener conservantes o aditivo como el emulsificante que yo tengo el huevo que tiene lecitina para hacer una mayonesa, ¿sí? Es la misma que se usa en las fábricas. Los epidemiólogos buscan una razón para el aumento de obesidad. Entonces se piensa, ¿cómo que surge la nova? A veces yo cambio porque no es nueva, no tenemos que decir nova porque es el nombre. Entonces, se piensa que la obesidad es una problemática compleja y multifactorial. Sedentarismo, aumento de tiempo de frente de pantalla, largos tiempos de traslado, falta de sueño, urbanización, cambio de los hábitos alimentares y mucho más. Entonces, yo no concordo con ese peso que se pone en los alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, si están en 30% de alimentación son los ultraprocesados. Pero tenemos, porque yo vivo en São Paulo, que es muy similar de esta ciudad. Hay personas que llevan 2 horas para llegar a la oficina. La criminalidad es tremenda, mucho mayor que acá. Y otras cosas como estrés, ansiedad, depresión, miedo, inseguridad, baja autoestima, ira,
envidia, rencor, muchos sentimientos también son responsables por las enfermedades. ¿Sí? Entonces, cuando yo he leído todo de Nova, yo fiquei mucho impactada con la historia, porque es una historia tremenda de suceso. En 10 años, la Nova conquistó el mundo. Sí, si fuera un producto, sería un producto de muy suceso, porque la comunicación es tremenda, tremenda. ¿Y por qué se ganó el mundo con tantos estudios? ¿No? Se ganó porque se llama ese tipo de estudio Salon Publication. ¿O qué es? Un fraccionamiento es cuando los investigadores dividen un estudio en muchos artículos pequeños y este aumenta el número de publicaciones, pero aporta pocos conocimientos nuevos y satura la ciencia. Entonces, yo he leído muchos estudios sobre ultraprocesados y las personas que también leyeron se ven que son muy similares y todos son de baja o muy baja evidencia. Los estudios son casi todos estudios observacionales, ¿sí? Que existe correlación pero no causalidad. ¿Okay? Y los estudios ahora, porque se pasó mucho tiempo, pero ahora nosotros vemos muchos estudios sobre la crítica a los ultraprocesados, y esos estudios están creciendo bastante. Acá yo pues solamente algunos, no quiero que no voy a leer, pero estos están en la Biblia, en la PubMed y todo. Y esos países son algunos de que no reconocen la clasificación porque no hay una identificación con la calidad de la evidencia, entonces eligieron no usar. Y acá es la definición de alimento, sea procesada o semiprocesada. Puede ser chicles, cualquier sustancia que haya utilizado en la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos. Eso es la definición de alimento por Códex Alimentarios. ¿Okay? Y la definición de aditivos alimentarios. Cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento por sí misma. Yo no voy a leer porque creo que todos lo saben acá. Entonces, sabemos que hay la ingesta diaria aceptable, que es un cálculo que es usado con seguridad hasta para niños, para idosos, gestantes. Entonces, todos los aditivos que están aprobados como seguro para consumo son los que la industria los usa. ¿Okay? Pero o que se hablan son: la industria alimentaria produce intencionalmente productos de baja calidad y patogénicos. No es verdad. No es verdad pelo simples motivo del capitalismo. Porque si una industria fabrica un alimento que hace a una persona enferma o la mata, no hay consumidor. Si no hay consumidor, no hay lucro, no hay inversiones. ¿Okay? Los alimentos industriales son seguros por definición, no pueden representar riesgo. No. La comida no es una droga, como lo dije. La comida es un alimento seguro. No existe adicción, está equivocado comprar los alimentos, sean con tabaco o alcohol. Los alimentos pueden activar circuitos de recompensa, pero la magnitud no se compara con la adicción. Los alimentos mínimamente procesados, en casa, en la calle, en el restaurante, ¿cuál es el aporte nutricional? Porque eso aquí no es ultraprocesado, entonces no se cuenta
Ahora yo tengo escuchado que hay ultraprocesados buenos y malos, pero si hay ultraprocesados que pueden ser llamados de buenos y malos, esta clasificación no es muy acertada, ¿no? Esto es lo símbolo del ultraprocesado. Esta comida que se llama Brut, que es para las personas que están en zonas de guerra. ¿Okay? Ejemplos de ultraprocesados buenos. Y acá una pregunta que cuando un alimento se transforma en un alimento de una comida de mentira. Porque a la misma receta se echa en casa, es una cosa, la misma, con los mismos perfiles nutricionales, y en una fábrica no es. Extraño. Y acá todos nosotros concordamos que necesitamos de bajar las calorías, el sodio, las grasas saturadas, el azúcar, simples y harina, y aumentar en proteínas, vitaminas, minerales y compuestos funcionales. Y nosotros podemos hacer eso en la industria. Sí. Ya estoy terminando. Un mundo sin aditivos alimentares es un mundo con menos seguridad, con más residuos, menos variedad, mayor costo, menos acceso, déficit nutricional, sistemas alimentarios debilitados. Sin aditivos, el mundo es menos justo y menos saludable. Algunas reflexiones sobre el PF. Ningún alimento por sí solo puede causar enfermedades o adicción. Ningún alimento se puede comparar con el tabaco y el alcohol. Una clasificación que no tiene en cuenta el perfil nutricional de los alimentos necesitan de un análisis técnico y no moral. Entonces, si algún ingrediente o aditivo alimentario supone un riesgo para la salud humana, las agencias de salud de los países deben suspender la autorización para uso por las industrias. Porque la crítica se ha dicho que las industrias usan los aditivos, los ingredientes, solo usan los ingredientes que son permitidos. Entonces, el gobierno de México, de Brasil, tiene que suspender la autorización de venta si hay un riesgo. ¿Ok? Y acá el último. Eso es una frase que me encanta mucho de FAO, OMS. Si no es seguro, no es comida, no es alimento. ¿Sí? Todos los alimentos pueden formar una parte de una dieta equilibrada. Lo que realmente importa en la dieta es su conjunto, su variedad, cantidad, frecuencia y calidad. ¿Okay? Todos somos consumidores, todos nosotros. Todos acá quieren lo mejor para nuestras familias, para las personas, para todos. No queremos matar a ninguém, causar enfermedad en ninguna persona. ¿Okay? Eso aquí es solamente, yo he hecho este slide ayer, es una ONG o ONG que ahora va a tener un sello, más un sello, non-OPF Verified, parece que es $50 la avaliación, por producto es $100 por año, van a tener un sello, no sé o que será definido, cómo será eso, pero es plata, es negocio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mansi, muchas gracias. Gracias por haber venido desde Brasil. Ya te estabas llevando. Muchas gracias. Ya te estabas llevando el clicker. Bueno, como les decía, ahora vamos a abrir un espacio de diálogo. Creo que ha sido muy enriquecedor escuchar posturas diferenciadas con evidencia. Creo que eso es importantísimo. Agradecerle a las 4 panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y ahora abramos un poco de diálogo y arranco contigo, Adriana. Querida Adriana, por allá, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Hay que ver si los micrófonos ya están. Sí, ese sí está. Perfecto, Adriana, muy bien. Quisiera preguntarte y que nos compartas un poco qué papel juegan los aditivos en la seguridad y calidad de los alimentos y cómo podemos comunicar
su función de manera transparente, pero que al mismo tiempo también sea educativa. Qué bueno que hables con esa pregunta, porque a mí me llamó la atención el punto de vista que se tiene sobre los aditivos en otras áreas profesionales. Decía yo sobre los referentes que utilizamos, las definiciones. Para quienes estamos en la ciencia de alimentos, los aditivos tienen una definición perfectamente clara, como les decía. El bisfenol, los ftalatos no son aditivos, son contaminantes. Los metales pesados son contaminantes, no son aditivos. Entonces, de acuerdo a nuestro referente, que es el Códex, empleamos todo lo que nos dicta el Comité de Expertos de Seguridad para Aditivos, que es el JECFA. El JECFA es un conjunto de especialistas internacionales, tanto en toxicología como en todas las disciplinas relacionadas, que pueden hacer, de acuerdo a su competencia, una evaluación muy seria y perfectamente documentada de toda la evidencia disponible. Entonces yo diría, bueno, ¿por qué si tenemos este comité de expertos que está analizando y reevaluando la evidencia, por qué tenemos esta comunicación en donde hay una percepción tan negativa acerca de los aditivos, cuando nosotros que estamos del lado de la ciencia vemos que tienen una funcionalidad y que nos están permitiendo proporcionar las características que necesitamos en los alimentos? Porque si tenemos este panel de expertos y son ellos los reconocidos por FAO, los reconocidos también por la Organización Mundial de la Salud, no nos estamos apegando a esas recomendaciones. Ellos tienen el panorama completo de toda la evidencia en relación a un solo aditivo. La ingesta diaria admisible, que es la que la establecen por kilogramo, es decir, que es perfectamente aplicable para niños, para adultos, para personas que sean vulnerables. Las autoridades de cada país son las que están encargadas de hacer las evaluaciones de acuerdo a los patrones de consumo de cada país, de cada localidad, y también tomando en cuenta la población vulnerable. Entonces este ejercicio es el que se hace de forma continua. Mencionaba por ahí, se acaba de hacer un estudio sobre los colorantes y se modificaron algunos parámetros justamente porque los patrones de consumo se han modificado, y entonces las autoridades del país tienen que estar plenamente seguras de que los niveles de exposición no van a rebasar lo que las autoridades internacionales nos han dado como marco. Entonces, a mí me gustaría que esto se pudiera compartir y difundir en diferentes foros, alcanzando, porque esto creo que todos los que estamos del lado de la ciencia de alimentos lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. Todos sabemos del Códex, todos sabemos del JECFA, todos sabemos de que existe la IDA y cómo se calcula y por qué le tenemos tanta confianza a todos estos expertos. Entonces creo que lo que nos faltaría es comunicar de una forma clara hacia otras disciplinas para que ellos puedan tener la misma confianza que nosotros tenemos en el uso adecuado de los alimentos. También hay que mencionar que hay una guía de cómo es que se utilizan los aditivos adecuadamente. O sea, hay buenas prácticas que se tienen que seguir para el uso de aditivos, y pues la industria las está aplicando, ¿no? Entonces, a mí creo que esa sería mi preocupación, el que podamos llegar hacia otras disciplinas, hacia el consumidor también, por supuesto, porque todas estas dudas también le llegan a él, y que podamos aclararle que el uso de aditivos, de todos aquellos aditivos que están revisados por Codex, aprobados por el Comité de Expertos de Codex, son seguros y que se utilizan de forma segura y que se están aplicando dentro de los alimentos por una funcionalidad que estamos persiguiendo. Entonces, creo que no sé si alguien más de mis compañeras quiera ampliar, o tú nos dices. No, sí, por favor, si alguien tiene alguna réplica, por favor, Alejandra, adelante. Gracias, agradezco el espacio. Bueno, primero hay que tener claro que la parte de Códex no es un documento científico únicamente, sino que forma parte de un grupo de expertos científicos que se dedican a la nutrición y que se dedican a la ciencia de los alimentos, pero también
hay industria involucrada, por lo cual es un diálogo. Existen representantes de la industria en el cual el Codex pues, está publicando estas nuevas guías de actualizaciones, pero México, en este caso todos los países, podemos o no hacer caso del Codex. No es como tal una ley, sino que cada país define si va a hacer uso o no de este documento, y este documento también hace referencia a los aditivos cuando son seguros en temas de inocuidad y de seguridad, hablando más de toxicidad, no sobre efectos metabólicos, porque existe esto que habíamos conversado de que se quiere poner evidencia, la cual es directa de causalidad con estudios científicos aleatorizados en los cuales se dio una cantidad, y eso es imposible, ya lo habíamos comentado. Entonces en ese sentido están aprobados por porque no son tóxicos, ¿no? Pero no porque no sepamos si no hay un efecto metabólico a largo plazo, y esto se define como un principio precautorio. Si no estamos seguros de que ese aditivo es seguro en términos metabólicos en el futuro, y los niños lo están consumiendo en una cantidad porque son más sensibles a lo que viene por kilogramo, entonces lo mejor es limitar el consumo de este tipo de aditivos en estas poblaciones especialmente. Mostraban países que no estaban alineados o que no reconocían NOVA, sin embargo están siguiendo regulaciones mexicanas como sacar los productos ultraprocesados, o que se define también chatarra en algunas ocasiones cuando ponemos alta cantidad de grasa, sodio, azúcares y además aditivos, ¿no? Entonces también España tiene estas regulaciones similares a México, y más bien es un tema de reformulación, del compromiso de la industria para reformular los productos, porque justamente cuando nos unimos a hacer leyes, normas, reglamentos en el país, no están solamente los expertos, la mitad son expertos, la mitad es industria, y existen documentos que describen todos estos diferentes puntos de vista. Muchos de ellos ya se han definido como las 4 Ds de la industria, que es negar, desviar, retrasar, dividir, están en inglés, que pues utilizan este tipo de argumentos para que los tomadores de decisiones pues no, como se había dicho, que no prohíban cierto tipo de aditivos que ya los científicos han identificado como dañinos para la salud o potencialmente dañinos para la salud. Y pues bueno, tampoco la solución es tan fácil como decir vamos a eliminarlos ya del planeta, que nunca existan, porque también existe el tabaco, también existe el alcohol, también existe el azúcar, y entonces es más bien un tema del compromiso de la industria de reformular y decir no voy a poner estos tipos de aditivos, por ejemplo el rojo 3 lo voy a cambiar por un colorante, si quiero que mi producto tenga color, pero lo voy a poner por un colorante natural que no tiene efectos asociados a la salud, y aunque sea más caro, ¿no? Aunque yo le gane menos, pero voy a promover más bien este tipo de productos que son más saludables y que tal vez es más un producto que puede consumir la población diariamente, a poner máquinas expendedoras o puntos de venta en todas las escuelas, sin importar si los niños los van a consumir o no, porque para cada anuncio de publicidad tenemos que tener desde el gobierno un anuncio o una campaña de salud para cada mensaje, uno que te dice cómetelo y otro que dice no te lo comas. Entonces eso es una batalla bastante complicada que no puede llevar a cabo ningún gobierno en el mundo. Y pues bueno, nada más decir que en el caso de grasas trans, azúcares, cuando vienen de los alimentos, la evidencia dice que no existe una asociación tan negativa, como por ejemplo decíamos, en el caso de la grasa trans que viene en los alimentos intrínseca no está relacionada con mortalidad, mientras que la grasa trans añadida, que tiene una función conservadora, pues sí está relacionada con mortalidad prematura. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí para ser breve y dar espacio a mis compañeras, pero ojalá tenga oportunidad también de hacer más réplica. Gracias. Claro que sí. Yo me gustaría hacer un comentario. Adelante, Marcia. Es interesante cómo las personas, casi que la mayoría, se piensa que las sustancias naturales son más seguras que las artificiales. Y eso no es verdad. Un corante natural no es más seguro que un corante
artificial o aroma o cualquier otra cosa. Tanto que es mucho más difícil una avaliación de corantes de sustancias naturales porque hay una variación muy grande. Pero las personas, yo estudié eso, todos los seres humanos nos gustamos de cosas naturales, hechas por las manos, y que cuando se pasan a una fábrica se quedan peleando con gran miedo. Pero eso no es correcto analizar así. Y sobre los aditivos, como dije aquí, el JECFA, la avaliación de seguridad, de toxicidad en todos los aditivos, todos, edulcorantes, yo trabajo con edulcorantes a casi 40 años, ellos son analizados en la metabolización. Ningún aditivo se puede quedar en el cuerpo, tiene que salir. ¿Sí? Y eso es muy importante de comprender. Para niños menores de 2 años, por supuesto no se recomienda alimentos con aditivos porque el organismo no está totalmente maduro, pero después de 2 años no hay problema. Y la ida es un valor de seguridad, no es un valor máximo, es un valor de seguridad. Y esta seguridad la seguridad es el número de 100. Yo voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tiene una estrada, una autobahn, que se puede ir a 100 kilómetros por hora, que es muy segura, con coches seguros, entonces queremos una autobahn más segura ainda. Reducimos esa velocidad de 100 para 1. Entonces, si yo pego mi coche y dirijo a 1 kilómetro por hora, yo puedo bater, yo puedo dormir, yo puedo beber, y no va a acontecer, no va a pasar nada. Ese nivel de seguridad es lo mismo para los aditivos. Entonces, de nuevo, si hay una prueba fuerte, lo bastante, para decir si un aditivo hace mal a una persona, tiene que ser banido por el gobierno. Me escuchó aquí sobre una cosa que no sé si ustedes saben, sobre la eritrocina, que hubo una cosa que el consumo era demasiado grande. ¿Sí? No, eso sí, yo gustaría de saber porque en Brasil la cantidad, porque yo vi que la ida pasado para eritrocina, yo dije, my goodness, porque en Brasil es mucho menos que la ida. Entonces me gustaría saber una sorpresa, me gustaría saber el cálculo, cómo se ha llegado a eso y qué alimentos tiene eso, porque me asusté. Lo que pasa es que la ida de la eritrocina es muy baja. Entonces, en México está aprobada en algunas categorías de alimentos con un consumo muy elevado, que básicamente se refiere a bebidas azucaradas y panificaciones. Estas dos categorías de alimentos tienen un consumo per cápita muy elevado, y como el estudio de exposición se hace tomando en cuenta el consumo per cápita y la dosis que está aprobada y la dosis también estaba elevada, al hacer el cálculo de exposición en su primera instancia se rebasaba la ida. Después se fue refinando y quedaba prácticamente al parejo de la ida, y ahí efectivamente es en donde la industria abre sus niveles de dosis, y finalmente en el panel de discusión, todavía no se ha publicado en el diario oficial, no sé finalmente en qué quedó, pero estaba muy cercana a la ida por los grupos en los cuales está aprobado y por el nivel de aplicación aprobado. Que hay que aclarar que el nivel que esté aprobado en el acuerdo de aditivos no quiere decir que sea el nivel que está utilizando la industria,
por eso es que la misma autoridad solicita a las industrias que les digan, bueno, están aprobadas 1000 partes por millón, ¿cuánto es lo que se está utilizando? ¿Y tiene encuesta del consumo de producto acá en México para saber? No, se utilizan, hay diferentes referencias, se utilizan algunas a través de Grupo Monitor, pero no hay. también hay algunas de INEGI, pero no incluye todos los productos. También del instituto también hay, ¿no? Sí, lo que pasa es que la industria no declara la cantidad del aditivo, entonces el monitoreo a nivel de salud pública es muy complicado, entonces eran alrededor de 300 productos los que tenían la eritrocina rebasando la cantidad y si se redujera la cantidad, pues de cualquier manera requiere un monitoreo constante de los alimentos. Que, hay una contesta de algo, el consumo de, ¿sabes? ¿Tiene pesquisas del consumo de alimentos acá en México? Sí. Okay. Una cosa solamente, he dicho sobre alimentos, aditivos cosméticos. No existe esta definición. Esta definición fue inventada, así como la palabra ultraprocesado, que fue inventada en una búsqueda en el Google, ¿ok? Eso fue dito por el creador, que es de Brasil. Aditivos cosméticos, y se comprenden todos los aditivos, inclusive los naturales. Entonces, para el creador, si hay un aditivo, mesmo que sea natural, es considerado ultraprocesado para ello. Muchas gracias, Marcia. Gracias por las respuestas a esta pregunta y lo que va detonando también un poco la conversación. Te doy la palabra justo, Alejandra. No has podido conversar en esta parte, pero me encantaría que lo podamos anclar un poco a nombre del foro, a nombre del Congreso, la evolución, ¿no? y el futuro también de la alimentación. Que pudieras compartirnos un poco qué papel juega el procesamiento en el futuro de la alimentación. Realmente, ¿dónde podemos verlo en el futuro también para las generaciones que se están preparando para esto y para quienes hoy en día también ya forman parte de la industria? Sí, bueno, coincido con las colegas del panel en que el procesamiento es fundamental, y en mi presentación justo por eso quise iniciar con los procesamientos que tienen amplios beneficios para los consumidores. También coincido en que siempre tenemos que tener un diálogo entre todos los tomadores de decisiones, ¿no? Entre, por supuesto, los gobiernos, quienes vigilan las producciones, la industria, ¿no? Desde la parte de la salud pública, la epidemiología y demás. Y también, obviamente, los consumidores deben de darnos su opinión, sus experiencias, ¿no? Y también es algo que debe de ser tomado en cuenta. Entonces, en este sentido, creo que la industria es muy favorable en la parte de ciertos procesos, ¿no? Un gran número, digo, yo puse solo algunos en 2 slides, pero hay un gran número de procesos que son benéficos para la salud y que, por supuesto, entre ellos se destacan más los que reducen la carga microbiana para proteger la salud del consumidor. Me gustaría comentar justo que en ese sentido nuestras nuevas guías alimentarias saludables y sostenibles, que son oficialmente, ¿no?, las recomendaciones que debemos de tener a la población, y ya sé que me pasé por muchas slides, pero justo mi última slide era las guías. Una de las recomendaciones de las guías es justamente disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. Ustedes las pueden consultar, ¿no? Las nuevas guías alimentarias saludables y sostenibles, que es el documento oficial desde la Secretaría de Salud con el que debemos regirnos para orientar al consumidor. Otra cosa importante que quería comentar es acerca de, si bien estamos hablando un poco de los colorantes, hay colorantes, más bien llamémoslos intrínsecos al alimento, ¿no? El betabel tiene un colorante intrínseco en él, las zanahorias también, etcétera, etcétera. Y si bien, como lo marcó Marcia, que es una gran experta en edulcorantes, muchos edulcorantes no nutritivos en efecto no se absorben, pero el problema que no se absorban no implica que no haya un problema en la salud.
Y como ya lo comenté, hay bacterias buenas y malas en el intestino, y muchos de estos edulcorantes no calóricos que se añaden a los alimentos ultraprocesados dañan el balance de la microbiota. Si bien ya hemos platicado de las limitaciones de los estudios observacionales, lo que sí hay es estudios experimentales aleatorizados en donde se pone a un grupo de individuos sin ultraprocesados, ¿no? Dieta 2 semanas sin ultraprocesados, y justamente se les hacen estudios de la microbiota a través de las heces fecales. Entonces ahí sí podemos ver esa diferencia en estudios clínicos aleatorizados sobre el beneficio de reducir este tipo de productos en la alimentación. Y como punto final sobre la ingesta diaria aceptable, que si bien ya mis colegas lo compartieron, que se da por kilo de peso, justamente porque se dan estas ingestas diarias aceptadas por kilo de peso, los niños son siempre los más afectados. Ahora, recordemos que la ida de cada aditivo, ¿no?, que está en el códex, se hace individual. Pero cuando comemos un ultraprocesado, no lo comemos con un aditivo, siempre comemos combinaciones de ingredientes y aditivos. Entonces, es un error considerar que, bueno, no me pasé de la ida de carragenina, no me pasé de la ida de amarillo X número. No, o sea, el problema es que consumimos un conjunto de aditivos, entonces esa potencializa los efectos de unos con otros, es decir, hay una interacción entre estos componentes. Y por supuesto que los niños menores, y como bien ya lo marcó Marcia, en menores de 2 años, pues es importante, y se marca en la mayoría de los países, que este tipo de productos dirigidos a los infantes no deben de contener estos aditivos, justamente porque el intestino todavía está permeable y los aditivos pueden atacar a la flora y a las células intestinales. Sí, solamente una observación sobre el cálculo de la ida. Se ha analizado también todo el cálculo, se ha pensado cuando se consumen todos los alimentos, por eso la ida es tan baja. Entonces la persona, los cálculos en JECFA, ningún experto en JECFA piensa que el cálculo es solamente que la persona va a consumir aquel aditivo específico solamente en un otro. Se piensa en lo todo, eso es la seguridad. Y otra cosa es sobre el principio de la precaución. Solamente se aplica el principio de precaución cuando se tiene un riesgo. Y con aditivos, ingredientes y alimentos seguros no hay espacio para se aplicar el principio de precaución. Pero justo estos cálculos y estas estimaciones son teóricas. Nuevamente volvemos al punto que ustedes marcan sobre los estudios epidemiológicos, ¿no? Entonces realmente cuando vemos la exposición conjunta, hablemos contaminantes atmosféricos, contaminantes en el agua, realmente ya se ha visto por la toxicología justamente esta cuestión de no se ven todas las interacciones y todo el daño a la microbiota, por marcar un ejemplo de lo que producen esta combinación de diferentes colorantes, de diferentes emulsificantes, de todos, porque sería imposible hacerlo en real, todas las diferentes combinaciones que se tienen por parte de los alimentos que producen. Pero la calculación del cálculo de ida no es teórico, ¿sí? Se hace en práctica. Por ejemplo, cuando se dice, la lecitina, si hay un problema, pero se da mitad del peso del ratón con lecitina, es una cantidad, un error hacer así, pero no, el JECFA es un comité de expertos que, por ejemplo, para aprobar un aditivo pasa al menos 8 años. Al menos, sí, 8 años para un aditivo. Entonces, decir que los expertos hicieron la ida no pensando en que eso se consume con un conjunto de alimentos, me disculpe, pero no es correcto, porque la seguridad es pensada para el consumo de todos los alimentos consumidos todos los días por toda la vida. Eso es claro en el JECFA.
En toxicidad sería factorialmente imposible hacer los 300 ítems del códex en combinaciones. Y también, como lo marcó ya la doctora Contreras, también el grupo de expertos que ahora va a publicar el Lancet tiene una evidencia contundente sobre los diferentes efectos a la salud que tienen los ultraprocesados. Vamos a ver. Esto obviamente nos deja con ganas de una discusión que se pudiera alargar un poco más. Creo que habla del por qué estamos tocando este tema de la manera en la que lo estamos haciendo. Antes de que cerremos rapidísimo, me gustaría darles 15, 20 segundos a cada una, y la que se pase, perdón, pero la voy a tener que interrumpir para darle un mensaje final a nuestra audiencia para cerrar este panel que creo que abre con mucho impacto hacia el público. Arranco contigo, Alejandra. 15, 20 segundos, se los encargo mucho, por favor. Sí. A ver, denme un estudio que muestre causalidad y la industria. Muestren un estudio igual como lo piden, que muestre inocuidad. No existe. La WHO, la Organización Mundial de la Salud, está trabajando justamente en el perfil utilizando NOVA. Así que esperemos sus próximas recomendaciones y no se pierdan el IT Lancet de la próxima semana. Gracias, Alejandra. Alejandra, vamos ahora contigo. 15 a 20 segundos. Sí, nada. Comer real food, comer alimentos que tenemos disponibles en nuestros campos, ¿no? y en nuestras diferentes ganaderías y en la pesca. Gracias, Alejandra. Marcia, ¿algún mensaje para el público? Sí, para los ingenieros de acá, trabajen con formulaciones inteligentes, con ingredientes funcionales, piensen en primera vez, en primer lugar, en el perfil nutricional. ¿Okay? Muchas gracias, Marcia. Y Adriana, ¿algún mensaje de cierre? Que nos centremos en lo que contiene un alimento, tanto en los ingredientes que nos están dando un nutrimento, digamos, positivo, como en aquellos que tenemos que limitar su consumo, pero siempre en lo que realmente contiene el alimento, no en donde lo elaboraste, si es industrializado, si es natural o no. Realmente lo que importa es qué te estás comiendo. El cuerpo no puede distinguir las frutosas que vienen de una fruta o las que están adicionadas. Simplemente son frutosas. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, pues gracias a todos ustedes, muchas gracias también a la Universidad Iberoamericana por haber